Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Martes 9 de diciembre de 2025. Detiene nuevamente al exgobernador de Chihuahua, César D., por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sobre el ataque en el municipio de Coahuayana, Michoacán, pide Claudia Sheinbaum a la Fiscalía General de la República explicar por qué reclasificó el caso como delincuencia organizada. Este martes el Gabinete de Seguridad dará más detalles al respecto. Se alista la Basílica de Guadalupe para recibir este 12 de diciembre a más de 13 millones de peregrinos y peregrinas que viajan de distintas partes del país para celebrar a la Virgen de Guadalupe. Llega a México a 600,000 nuevos empleos formales generados en el segundo trimestre del año. Se alcanzaron 40 millones de trabajadoras y trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Diego Luna y Guillermo del Toro nominados a los Globos de Oro. Diego Luna está por su actuación en Andor y del Toro a Mejor Director por su película Frankenstein. La gran final del fútbol mexicano ya tiene fecha y hora. Toluca y Tigres se enfrentarán este jueves 11 de diciembre a las 8 de la noche en el partido de ida. La vuelta el próximo domingo a las 7 de la noche. Muy buenos días, les damos la bienvenida en este martes 9 de diciembre a 11 Noticias Matutino. Guadalupe, buenos días. ¿Cómo estás, Elvira? Angélica Rivera, gracias por vernos en casa, por seguirnos también en radio con lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Las y los acompañamos a donde ustedes vayan, si nos escuchan en el 95.7 de FM. Y les recordamos que estamos disponibles en todas nuestras redes sociales, ahí las puedes seguir en la pantalla. De cualquier manera, los invitamos a que sigan la transmisión en vivo por Facebook y también por YouTube. El código QR que aparece en la pantalla lo pueden escanear, les lleva directamente a nuestra página con más información y siempre recibimos con mucho gusto sus comentarios, también sus opiniones. Pueden usar el hashtag 11 Noticias. Y vamos a arrancar con la información porque mire, el exgobernador de Chihuahua, César D., quien permanecía en libertad condicional, regresó a prisión. Y es que la Fiscalía General de la República cumplimentó una orden de aprehensión en su contra por probable participación en un esquema de lavado de dinero cuando estuvo al frente del gobierno de ese estado. Fue detenido al salir de su casa y llevado al penal del Altiplano. Mi compañero Salvador Martínez nos cuenta. César Horacio D., exgobernador priista de Chihuahua, nuevamente fue detenido como presunto responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República lo detuvieron la tarde de este lunes. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el expriista que gobernó Chihuahua del 4 de octubre de 2010 al 3 de octubre de 2016 fue detenido a las 14:43 horas en una residencia de la colonia Jardines de San Francisco, en la capital del estado, y trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano. La Fiscalía General de la República precisó, sin mencionarlo por su nombre completo, que esta detención es en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024 por un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México. César Horacio D. había sido detenido previamente el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México el 2 de junio de 2022 por los delitos de peculado y asociación delictuosa, y cuyo proceso lo lleva a la Fiscalía Estatal. La FGR precisó que el 4 de octubre de 2024 se tramitó ante el gobierno de Estados Unidos la autorización para poder procesarlo por un delito distinto a los de peculado y asociación delictuosa, misma que fue concedida el pasado 4 de diciembre. De acuerdo con las investigaciones de esta segunda causa penal, César Horacio D. es probable responsable de intervenir como servidor público en Chihuahua en un esquema de lavado de dinero en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el sistema financiero mexicano. Salvador Martínez, 11 Noticias. Y tras esta nueva aprehensión de César D., acusado de lavado de dinero y del desvío de recursos para fines electorales en la entidad, esto fue lo que comentó a 11 Noticias el también exgobernador de Chihuahua y actual senador de Morena, Javier Corral. Son recursos del erario de Chihuahua
que de manera ilícita se sacan del gobierno, se trasladan a través del sistema financiero a cuentas personales de él, de su familia, de sus cómplices, y se utiliza pues en beneficio propio. Entonces, el gobierno de Estados Unidos autorizó el pasado 5 de diciembre y hoy la Fiscalía General de la República, en un operativo muy exitoso, un operativo federal, absolutamente federal, exclusivamente federal, lo detiene en Chihuahua capital y hasta donde entiendo es trasladado en estos momentos a la Ciudad de México. Corral destacó que por parte de la Comisión Nacional del Agua hay una denuncia penal en contra de César D. por acaparar de manera irregular agua a través de la construcción de presas ilegales en uno de sus ranchos. No, hay una denuncia de carácter penal en contra de César Duarte por parte de la Comisión Nacional del Agua por el acaparamiento indebido a través de la construcción de presas ilegales en sus ranchos. Él acapara alrededor de 50 millones de metros cúbicos de agua. O sea, no solamente se robó los recursos del pueblo de Chihuahua, también se ha robado el agua de los chihuahuenses en sus ranchos. Vamos con información de Veracruz, y es que Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre fue nombrada como la nueva fiscal del estado. Esto luego de que Verónica Hernández presentara su renuncia al cargo después de 6 años. Este nombramiento ocurre tras la aprobación de una reforma constitucional que permite a la gobernadora de ese estado remover a la persona que encabeza la dependencia y ser quien propone a la nueva persona encargada del puesto. Lisbeth Jiménez es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana y se inició como auxiliar administrativo en el Tribunal Superior de Justicia. En 2018 fue jueza de control y enjuiciamiento en el 7º Distrito Judicial con cabecera en Poza Rica, Veracruz. En 2020 fue nombrada magistrada del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Es la capital. Desde el 2022 representa al Poder Judicial como presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz. Hablemos ahora de la explosión de un vehículo en Coahuayana, Michoacán, ocurrida el pasado sábado. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se avanza ya en las investigaciones. Será precisamente este martes cuando el Gabinete de Seguridad ofrezca más detalles del incidente ocurrido frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria local. Siguen las investigaciones. Todavía están en investigación para poder dar una explicación de qué fue lo que pasó. Están revisando cámaras y lo que normalmente se hace con los servicios periciales, y el día de mañana espero que ya pueda haber más información para que todo el mundo la conozca. Aseguró que la Fiscalía General de la República va a informar por qué reclasificó el delito a delincuencia organizada. Y sobre más temas de seguridad, la presidenta descartó la extradición a Estados Unidos de otro grupo de criminales que actualmente están en cárceles de nuestro país. No se tiene contemplado en este momento del Consejo de Seguridad algún otro envío masivo. Recordemos que en febrero pasado el Consejo Nacional de Seguridad Pública entregó a Estados Unidos a 29 delincuentes y capos del narcotráfico, entre ellos Rafael Caro Quintero, y esto luego de que las autoridades reconocieran riesgos de posibles liberaciones mediante beneficios otorgados por integrantes del Poder Judicial. Y mire, la Fiscalía de la Ciudad de México inició una investigación por el homicidio de Brian Vicente Salinas, regidor de Reynosa, Tamaulipas. Y es que fue encontrado sin vida en un departamento de la colonia tabacalera aquí en la Ciudad de México. De acuerdo con algunos reportes, personal de primeros auxilios y paramédicos confirmaron que Brian Nicolás se encontraba sin vida, sin signos vitales y sin aparentes signos de violencia. Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte y continúan las averiguaciones para esclarecer los hechos. Brian Nicolás Vicente Salinas también encabezaba la Comisión de Género y Equidad en el Cabildo y realizaba labores de activismo a favor de la comunidad LGBT, así como de los derechos sexuales. Vamos a San Luis Potosí. La pederastia fue tipificada como delito. El Congreso local aprobó sanciones que van de los 9 a los 18 años de prisión a quien abuse sexualmente de una o un menor de edad, esto derivado de su parentesco, la tutela
una relación docente, incluso religiosa, laboral o de cualquier índole, y esto obligue o convenza a ejecutar cualquier acto sexual con o sin su consentimiento de la persona agredida. Vale la pena destacar que las penas aumentan si existe uso de violencia. Pese a que la pederastia está tipificada en todo el país, informes de la Cámara de Diputados y la Comisión Nacional de Derechos Humanos han señalado la necesidad de que los estados armonicen sus leyes y lo consideren esto como un delito grave e imprescriptible, como el reciente caso en San Luis Potosí. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz, desmintió que promueva apoyos económicos o solicite dinero, tal como se difundió falsamente en un mensaje publicado a través de Facebook. Aclaró que no ha autorizado a ninguna persona o institución a pedir recursos a su nombre y también indicó que cualquier perfil, mensaje o publicación que así lo haga es totalmente ajeno a su persona y busca engañar a la ciudadanía. En la publicación hecha supuestamente con el perfil de Aguilar Ortiz, se menciona un falso programa de subvenciones del gobierno federal que está disponible, lo cual, como le comentamos, fue desmentido. Bueno, vámonos con otros asuntos. Ya viene el 12 de diciembre y como cada año ha comenzado el arribo de peregrinos a la Basílica de Guadalupe. Ya son 3 días de los que estamos para que esta gran celebración a la Virgen del Tepeyac inicie. Mi compañero Axel Meneses hizo un recorrido por la Basílica y esto fue lo que encontró. Han hecho un viaje por días, a pie, en bicicleta, en auto, incluso a caballo. El objetivo es el mismo: llegar a la casa de la Virgen de Guadalupe, dicen, a dar gracias. El camino es algo agotador, pero pues con la fe pues podemos llegar a todos lados, ¿verdad? Don Salvador viajó durante la madrugada de este lunes desde Pachuca, Hidalgo, en bicicleta con un grupo de compañeros para conmemorar 50 años de esta peregrinación que hacen anualmente. Salimos a las 3 de la mañana. Sí, estuvo algo cansada porque estaba nublado y sí se cansó. Cada 8 es 50 años de aniversario. Cada 8 de diciembre vienen. Sí. A algunos grupos les tomó días llegar al Templo Mariano, como es el caso de un grupo de personas que viajaron desde Veracruz y a caballo durante 8 días. Venimos desde Guayacocotla, Veracruz, salimos el día 3. El camino pues algo ajetreado, con sol, con un poco de polvo y todo, pero gracias a Dios todo bien. La cabalgata lleva desde Guayacocotla, lleva 4 años. Fe y más que nada, devoción. También hay procesiones que organizan entre compañeros de trabajo para pedir por todos los empleados e incluso los proveedores de la empresa. Principalmente para darle gracias a Dios y que la Santísima Virgen nos interceda a Dios por nosotros, por todos los trabajadores que aquí laboramos en este negocio, para también pedir por los proveedores. Y en algunos casos comunidades enteras vienen a visitar a la guadalupana. Familia, amigos y vecinos se organizan todo el año para este día. Todos somos de la misma comunidad, de algunos de otras comunidades vecinas, de la comunidad de Manuel Ávila Camacho, algunas aledañas de lo que es la Suriana, nos acompañan 2 compañeros, de la ciudad de la comunidad de Sonzapotes también otra compañera, pero la mayoría somos de ahí mismo, o sea, somos vecinos, prácticamente familia. ¡Guadalupanos desde el principio! ¡Guadalupanos hasta el final! Con imágenes de Miguel Escobar y José Navarro, 11 Noticias, Axel Meneses. Y precisamente como se prevé la visita de cerca de 13 millones de personas a la Basílica de Guadalupe, la Secretaría de Salud anunció la instalación de 7 puestos de vacunación en el camino hacia la Basílica. Se va a aplicar vacuna contra el sarampión, influenza, COVID y neumococo. Nadine Gassman, secretaria de Salud de la Ciudad de México, invitó a las y los visitantes a inmunizarse. Estamos, por un lado, pidiéndole a los peregrinos y a las peregrinas que se vacunen antes de salir. Es un buen momento para vacunarse. La vacuna es segura, es gratuita y nos protege a todos y a todas.
En tanto, ante el periodo vacacional decembrino, que ya está a la vuelta de la esquina, el secretario de Salud Federal, David Kersenovich, pidió a la población vacunarse antes de salir de su lugar de origen. En este mes, en diciembre, que empiezan las vacaciones, es muy importante vacunarse antes de movilizarse fuera de su sitio de residencia. A través de sus redes sociales, David Kersenovich hizo énfasis en la vacunación contra el sarampión. En México y en el mundo se ha demostrado que la vacunación es la herramienta más efectiva para prevenir la transmisión, evitar complicaciones graves y proteger a las comunidades. Vamos a revisar los comentarios de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ofreció más detalles del encuentro que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Esto, recordemos, durante el sorteo para el Mundial 2026. Mi compañero Armando Gama nos cuenta más. Hablamos de muchas cosas, y particularmente de comercio, de lo que tiene que ver con el TEMEC hacia adelante. Y ahí quedamos de seguir trabajando. Intercambio comercial, inversiones y TEMEC, los temas que acapararon la atención en la primera reunión oficial entre la presidenta Claudia Sheinbaum, su homólogo estadounidense Donald Trump y el primer ministro de Canadá Mark Carney, que tuvo lugar el viernes en Washington, D.C. La presidenta Sheinbaum Pardo afirmó que el encuentro fue en un ambiente de cordialidad, amabilidad y respeto hacia México. Fue muy amable conmigo, todos lo vieron, fue muy amable conmigo, lo cual agradezco, porque no es un tema personal, es un tema de lo que representamos. La presidenta representa a México, y el que el presidente Trump haya sido amable, pues habla del reconocimiento a México, y eso pues siempre lo vamos a agradecer. Podemos no estar de acuerdo, pero creo que siempre tenemos que buscar una buena relación. Con el vecino del norte, refrendó la mandataria, prevalece la coordinación sin subordinación y respeto a las soberanías. Sheinbaum Pardo aseveró que el Mundial de Fútbol organizado por México, Estados Unidos y Canadá genera buenas condiciones de cara al relanzamiento del TEMEC. Es un buen ambiente para la revisión del tratado. Y ya menos formal, los tres líderes de Norteamérica también conversaron durante el sorteo del Mundial. Rompieron el hielo con una histórica selfie y se les vio bromeando desde el palco presidencial. ¿De qué hablaron? La presidenta Sheinbaum reveló los detalles. El presidente Trump pues no sabía tanto de fútbol, entonces decía, ¿y este equipo es bueno o no es tan bueno? Y decíamos, pues es de los mejores. Ah, bueno, así. Esa fue la conversación. Y en entrevista, el mandatario estadounidense resaltó la coordinación con la presidenta Sheinbaum Pardo en la organización del Mundial. Está haciendo un excelente trabajo y es un honor, destacó Donald Trump. Con imágenes de Eduardo Zamudio, 11 Noticias, Armando Gama. Vamos con asuntos económicos, y es que en el segundo trimestre del año se crearon 600,000 nuevos empleos para llegar a 40 millones de puestos de trabajo remunerados en general. De acuerdo con el INEGI, esta cifra representa un incremento de 1.3% respecto a los primeros 3 meses de este 2025. Hay otro récord en cuanto a los empleos registrados también ante el IMSS. Con datos al 30 de noviembre hay un nuevo récord de empleo, se llegó a 22.837.768 puestos de trabajo afiliados al Seguro Social. Es lo que conocemos como el empleo formal, es el registro más alto desde que se tiene historia y registro en el IMSS. El ingreso promedio de trabajadoras y trabajadores registrados ante el Seguro Social también incrementó a 625 pesos diarios, es decir, un aumento de 7% en el último año. Es un muy buen dato de nuestra economía. En otros temas, la Secretaría de Educación Pública va a implementar el próximo año un nuevo modelo educativo. Se trata de ciberbachillerato, es decir, educación basada en el pensamiento científico y humanista. Se abrirán 130 ciberbachilleratos en 107 municipios ubicados cerca de polos de desarrollo y planes de justicia de pueblos indígenas.
Estos 130 ciberbachilleratos están elegidos a partir de la distancia que hay entre las secundarias y el bachillerato, para reforzar este concepto de que los jóvenes necesitan bachilleratos cerca de su casa. Los planteles van a contar con aulas de cómputo y su educación estará enfocada en áreas de tecnología. Estamos construyendo materias en semiconductores y microelectricidad, robótica y automatización, gestión e innovación turística, electromovilidad. Los egresados obtendrán certificados avalados por instituciones como el IPN y la UNAM, entre otras. Este modelo forma parte del Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato, que ofertará 150,000 espacios más en educación media superior, gradualmente hasta 2030. Y antes de que concluya este año, la SEP va a inaugurar 12 planteles de bachillerato y en enero próximo otros 6. Por otra parte, ya suman 7.6 millones los estudiantes valorados por especialistas del IMSS como parte del programa Vive Saludable, Vive Feliz, que ofrece atención médica, nutricional y también lentes gratuitos. Le tenemos algunos avisos importantes si es que a usted no ha salido aún de casa, y es que mire, hay avance lento en Calzada Ermita Iztapalapa, esto a la altura de Avenida Genaro Estrada, es la colonia Santa Cruz Mellehualco, pero sobre Calzada Ignacio Zaragoza, desde Avenida República Federal hasta Avenida Canal de San Juan. Ahí hay alternativas, una de ellas es que puede usar Avenida Texcoco. Si viaja en el Metrobús, considere que por reparaciones van a permanecer cerradas las estaciones Buenavista, Hamburgo, Olivo y La Bombilla de la línea 1, así como la estación Rojo Gómez de la línea 2, además de Deportivo Eduardo Molina y Archivo General de la Nación, esto de la línea 5 del Metrobús. Por mantenimiento, sin servicio, estas líneas. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa. Tenemos las condiciones meteorológicas para este martes y también seguimos hablando de violencia de género. Volvemos. Bueno, 6:30 lógicas para este martes. ¿Cómo estás, Ismael Marcelo? Buenos días. Hola. Hola, ¿cómo están? Guadalupe, Angélica, amigas, amigos de Canal 11, muy buenos días. Vamos con el pronóstico del tiempo, como bien lo comentan. El Frente Frío número 19 se ha estacionado sobre el sureste mexicano y a lo largo de este martes ocasionará las precipitaciones fuertes e intensas en regiones de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. El aire frío que lo acompaña continúa escurriendo sobre el Golfo de México y mantiene el viento del norte con rachas de hasta 90 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec y rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y en el sur de Veracruz. En cuanto a temperaturas, amanecen con mínimas por debajo de 0 grados Celsius, típico ya de esta temporada, en partes altas de Chihuahua, Durango, Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Hemos hablado sobre las medidas de prevención que todos debemos tomar en cuenta para proteger nuestra salud. Sin embargo, también debemos cuidar a los animales de compañía y entre las recomendaciones que dan las autoridades están no cortar demasiado su pelo, abrígalos, ejercítalos en casa y limita sus baños a un mínimo posible. Finalmente, les informo que de acuerdo con los pronósticos, mañana por la noche llegaría un nuevo frente frío al norte de la República Mexicana, pero al parecer no recorrerá el litoral del Golfo de México como este frente frío 19. Pero eso no quiere decir que debemos bajar la guardia, sino que debemos seguir cuidándonos, cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Pues bien, estas son las condiciones meteorológicas. Guadalupe, Angélica, amigas, amigos de Canal 11, el frente frío número 19 avanzando, como podemos ver en la imagen de satélite, sobre la península de Yucatán. Ya para el día de mañana dejará de generar efectos sobre el territorio nacional, pero llegará otro sistema frontal que al parecer pues no recorrerá el litoral del Golfo de México como este sistema frontal 19.
Claro, es común, Ismael Marcelo, que los frentes fríos se estacionen. ¿Esto es normal o se debe a otras condiciones? Sí, básicamente, ¿por qué se estaciona un frente frío? Pues básicamente porque aquí en el Mar Caribe tenemos viento del este y del sureste. Entonces es una lucha, digamos, entre el aire frío que impulsa el frente con el aire caliente que tenemos en el Mar Caribe. Entonces, pues estas condiciones hacen que los sistemas frontales se estacionen. Está como en esa lucha, ¿no? Cuando el frente frío, pues obviamente viene muy potente, pues obviamente recorre rápidamente las costas del Golfo de México y desplaza este aire caliente, pues lo desplaza más hacia las Antillas. Sin embargo, cuando un frente caliente, más bien el aire caliente es más fuerte, es más potente que el aire frío, entonces tiende a regresar al frente frío, es decir, lo desplaza hacia el norte y entonces el frente ya no es frente frío ni estacionario, sino es un frente cálido. Eso. También nos genera lluvias. En la Ciudad de México, Ismael Marcelo, desde ayer se sienten estos efectos de este frente frío. ¿Así continuará el día? Sí, al parecer hoy ya tendremos un poco más de sol en la Ciudad de México, sin embargo, pues las mañanas continuarán frías y también hacia horas de la noche y no se descartan algunas lluvias también como las registradas el día de ayer en el sur de la capital del país. Oye, y qué bueno que siempre recuerdas a nuestros animales de compañía, son nuestros compañeros del día a día y sí, también están padeciendo algunos de ellos los estragos del clima, hay que cuidarlos, sobre todo si comienzan los primeros signos de algún malestar, llevarlos al veterinario. Sí, eso es muy importante. Los animales de compañía, pues recordemos que también son seres vivos que requieren todo nuestro cuidado, nuestro respeto y pues tampoco hay que dejarlos en la intemperie, ¿no? En estas bajas, con estas bajas temperaturas, pues en muchas casas luego se ha visto que los animales están en la azotea o en la calle, etcétera. No, pues hay que cuidarlos, ¿no? Muy bien, Ismael Marcelo. Gracias, Ismael Marcelo. Te vemos mañana. Nos vemos mañana. Vamos con más. Llevamos 15 días ya de activismo contra la violencia contra las mujeres. ¿Cómo afecta a la vida diaria de las mujeres los efectos del cambio climático? Bueno, Itzel Gómez nos cuenta de ello. Los efectos del cambio climático no son imparciales en cuanto al género. El cambio climático lo vemos como esto que va a afectar el medio ambiente, pero es mucho más allá. Va a tener como implicaciones sociales que a las desigualdades que ya existen en la sociedad las va a empeorar. Las mujeres, especialmente quienes viven en zonas rurales y pobres, sufren más por sequías, inundaciones y escasez de recursos. Son ellas quienes mayormente se encargan de obtener agua, alimentos y energía para el hogar. En México, las mujeres emplean 2 horas y 40 minutos a la semana en acarrear agua, mientras que los hombres 2 horas. De manera general, para nosotras, la carga de trabajo es mayor. Se observa tan solo en las labores domésticas y de cuidado no remuneradas. Las mujeres mexicanas casi triplican el tiempo dedicado si se compara con los hombres mexicanos. En los espacios de toma de decisiones, como lo fue la Cumbre del Clima de la ONU, la COP30 en Brasil, nuevamente no hubo suficiente presencia de mujeres. Aquí, en estas salas, no hay más, o sea, en la historia nunca se ha alcanzado más de 35% de participación de mujeres. Eso quiere decir que en toda la historia nosotras no hemos estado presentes aquí en una manera balanceada. El problema es regional. Casi 70% de los países de América Latina y el Caribe aún no consideran la inclusión de género en sus documentos de política, agenda energética o lineamientos de transición energética. Un logro en la COP30 fue la aprobación de un texto que busca integrar la igualdad de género en la acción climática y pedirá a los gobiernos resultados de las evaluaciones nacionales de salud, violencia contra las mujeres y las niñas, así como el trabajo de cuidado en el contexto de género y cambio climático. Durante los siguientes 9 años, el Plan de Acción de Género de Belém, compuesto por 27 actividades, promete justicia climática de género. El desafío será hacer que cambie la realidad. 11 Noticias, Itzel Gómez Gurrola. Durante muchos años, la sociedad ha contribuido a la desigualdad de oportunidades para mujeres con discapacidad en distintos ámbitos. Y justo hoy, en estos tiempos, se requieren acciones e ideas para cambiar esta triste realidad. Les contamos por qué.
Así como solemos decir que no hay un manual para ser madre o padre, tampoco existe uno para el día a día con una persona con discapacidad, lo que suele convertirse en un riesgo para la sana convivencia. Vengo de una familia en la que me han sobreprotegido, me han cuidado, me han, ¿no? Como que he estado ahí al ladito. La mayoría del tiempo ha sido esto una bendición, porque obviamente, pues sí ha habido protección en este sentido, pero a veces es como muy difícil marcar la línea, ¿no? De hasta dónde es como protección, hasta dónde es inmiscuirse en la vida de la persona. Eso es un poquito extraño y contradictorio porque a veces la familia también se cansa. O sea, la familia es como, ¿tú por qué te preocupas si yo te llevo? Y después como, yo te tengo que llevar, pero entonces yo tengo otras cosas que hacer. Entonces se vuelve un poco contradictorio. La sobreprotección hacia una persona con discapacidad se puede convertir en un lastre que afecta la libertad de la persona. Hay cosas de las que partes que das por sentada y yo decía, es que cómo voy a pedirle ayuda a alguien. Entonces también fue trabajar en muchas cosas muy básicas, muy esenciales, pero que no había trabajado en mí hasta esa edad, hasta los 26 años que yo me vine para acá. Una barrera que se suma al capacitismo es buscar un espacio de trabajo. Hice el examen para el Poder Judicial, para una vacante como oficial judicial, y pues al final de cuentas pues no se dio la oportunidad, ¿no? Te digo, a pesar de tener una excelente calificación, pues no. Y así estuve en otras dependencias de gobierno en las que, por ejemplo, no me brindaron los ajustes razonables para hacer un examen de oposición, y entonces inició un proceso de revisión y una queja, y todo esto se volvió muy cansado. Es así que las personas con discapacidad se enfrentan al capacitismo, esa violencia que se ejerce de manera inconsciente y representa una limitante. 11 Noticias, Saray Campech. Y sí, en los 16 días de activismo contra la violencia de género, también en la Ciudad de México, las mujeres víctimas de violencia van a ser acompañadas por una nueva policía de género. En Tlatelolco fue inaugurada la primera estación con estas características. Es Gabriela Jiménez con la historia. Sandra Camacho, Ingrid Escamilla y Gilda Guadalupe son algunos de los nombres que han quedado grabados en la lista de mujeres que lamentablemente fueron víctimas de feminicidio en Tlatelolco, de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Para hacerles justicia y prevenir que ni una más se sume a esta lista, el gobierno de la Ciudad de México inauguró la primera estación de policía de género de la Ciudad de México en este lugar. Esta estación de policía es parte de esa gran tarea de que en la policía podamos hacer un trabajo específico para enfrentar la violencia de género. Justo el 8 de marzo hubo un cuerpo aquí en Tlatelolco, entonces pues es impactante, ¿no? O sea, cuando uno lo ve ya tan cerca, pues eso impacta, y pues eso es para nosotros los que vivimos aquí en la ciudad, y sobre todo, bueno, en esta pequeña ciudad que también es Tlatelolco, pues también es algo que yo creo que es muy importante que haya sido aquí la primera. Eso me da bastante gusto. No solo aquí puede ayudar a reducir. Yo creo que al ver que se está implementando este apoyo hacia las mujeres, sí puede reducirse, no solo en Tlatelolco, sino en otros lugares. Este nuevo grupo de policía de género atenderá casos de cualquier tipo de violencia, acompañará a las víctimas en sus denuncias y detendrá a agresores en flagrancia. Desde su creación en agosto a la fecha han intervenido en 250 casos de violencia contra la mujer en las 16 alcaldías. El protocolo que nosotros seguimos es ser empáticos primero con la víctima, tratar de tranquilizarla si ésta llega alterada, darle los primeros auxilios y a su vez empezarle a explicar de manera fluida cuál es el procedimiento que se debe seguir para el momento que la vamos a acompañar. Inclusive en alguna ocasión nos tocó hacer una detención en flagrancia de una violación que se estaba llevando a cabo aquí en los exteriores de Tlatelolco.
Las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia de género podrán acudir directamente a sus oficinas o comunicarse al asterisco 765-911 y al 55-4901-8902 para recibir apoyo desde cualquier lugar de la Ciudad de México. Empieza a verse un poquito más de seguridad hacia nosotros, a poder alzar la voz, a que si vamos en transporte podamos hablar y decir, oye, no a los tocamientos. Con imágenes de Jorge Bejarano y Daniel Pérez, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Más adelante seguiremos hablando de este mismo tema y ahora vámonos a hablar del Mundial, porque mire, faltan 185 días para la inauguración que se va a realizar el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no va a acudir al partido inaugural entre México y Sudáfrica, a pesar de que ya tiene su boleto que le obsequió directamente la FIFA. Refirió que seguirá el encuentro desde el Zócalo capitalino a través de pantallas gigantes y con su gente. ¿Cuánto cuesta un boleto para el Mundial? Yo voy a ver la inauguración aquí con la gente en el Zócalo y voy a darle mi boleto a alguien que nunca tendría la oportunidad de ir. No tiene nada de malo, al contrario, representa lo que somos. Entonces, sí, yo voy a estar aquí con la gente viendo la inauguración. En el evento. Y ya si vienen jefes de Estado, pues los recibiremos el día anterior. Aseguró que en los próximos días definirá la dinámica para regalar su boleto a una niña para que tenga la oportunidad de ver el encuentro. Y bueno, precisamente hablando del Mundial, pues esta fiesta deportiva se está convirtiendo en un espectáculo que solo van a poder disfrutar unos cuantos, particularmente si se trata de ver a México jugar en el próximo Mundial. Y es que tan solo en la reventa el costo de un boleto alcanza el $1,000,000. Vianey Zárate nos cuenta de esto. La fiesta del fútbol se está convirtiendo en un evento de lujo. Los boletos para ver a México en el Mundial en la reventa se cotizan a precios que rompen cualquier antecedente. A unos días del sorteo que confirmó el partido inaugural México-Sudáfrica en la Ciudad de México, el mercado de boletos se descontroló. Una entrada que durante la primera fase de venta oficial costaba casi $30,000 se revende a más del doble, de acuerdo con la página especializada de reventa Stop Hub, y corresponde a la categoría 4, la zona alta del estadio. Hay otros que alcanzan entre $188,000 y hasta $900,000 en plataformas de reventa, en la zona baja del estadio y palcos. Para el segundo partido del tricolor ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, hay boletos ofertados por casi $1,000,000. Los lugares que están frente a la cancha y a los costados, un récord insólito para un duelo de fase de grupos. La diferencia es grande. Boletos que hace meses eran caros, hoy equivalen al valor de un automóvil o el enganche de una vivienda. Muchos aficionados todavía mantienen la esperanza de poder conseguir un boleto en la plataforma oficial de la FIFA y evitar la reventa. El organismo llevará a cabo la tercera fase de venta de boletos el 11 de diciembre, después de 2 etapas de alta demanda que rozaron los 2 millones de entradas vendidas. En esta nueva fase, la primera en que los aficionados podrán solicitar boletos para partidos individuales ya con los enfrentamientos definidos, el proceso se realizará mediante un sorteo aleatorio. La única plataforma autorizada será FIFA.com/tickets. Tras el sorteo en Washington, D.C., la demanda será más específica y apuntará a partidos concretos, especialmente los de México. 11 Noticias, Vianey Zárate. Pues sí, la fiebre del fútbol hace que la gente haga hasta lo imposible por conseguir un boleto, pero vamos a revisar comparando precios de entrada, cómo ha estado esto en relación con otros eventos deportivos, también adquiridos en páginas de reventa en Estados Unidos. Y citamos el ejemplo precisamente de lo que ocurre allá con el Super Bowl. Se llevará a cabo, como sabemos, el próximo 8 de febrero, será en California. ¿Cuánto los boletos? Miren, desde los $130,000 y, bueno, quizás si lo crean,
o no lo crean, pero hasta 1.200.000 pesos mexicanos. ¿Ustedes pagarían eso por el Super Bowl? Solo si son realmente aficionados, mire, y tienen con qué. Pero también ese año otro de los eventos que rompió récord fue el del juego de la NBA entre los Lakers de Los Ángeles y los Celtics de Boston. De acuerdo con diferentes páginas de venta de boletos, las entradas iban desde los 10,000 pesos hasta los 466,000 pesos mexicanos, casi $500,000 de pesos. Esto lo convirtió en el evento más caro en la historia de esta liga, el juego de la NBA. Las personas, las y los aficionados al béisbol también han llegado a pagar cantidades estratosféricas de dinero por una entrada, por un boleto. Por ejemplo, en el juego 7 de la Serie Mundial 2025 entre los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto, miren los precios, 57,000 hasta 800,000 pesos. Imagínense por un partido de Serie Mundial de béisbol. Seguimos revisando y comparando precios de boletos para distintos eventos deportivos. Si hablamos de lucha libre de la WWE 42 a celebrarse en abril en Las Vegas, ¿cuánto creen que pueden pagar por un boleto? Pues sí, desde los 13,000 hasta los 550,000 pesos mexicanos. Si quieren estar, pues ahí en primera fila viendo cómo se dan duro en este tipo de deporte. Pues así están las cosas en el ámbito deportivo, los precios de reventa, los eventos que están acaparando la atención de las y los aficionados. ¿Ustedes cómo van con sus boletos si quieren acudir al Mundial? Pues hay que checar. Nos vamos con más información deportiva. Quedaron definidas las fechas y horarios para la gran final del fútbol mexicano. Toluca y Tigres se enfrentarán en una serie que promete altas emociones. El partido de ida se jugará el jueves 11 de diciembre en el Estadio Universitario a las 20 horas. La vuelta será el domingo 14 de diciembre en el Estadio Nemesio 10 a las 19 horas y ahí conoceremos al campeón. En la Fórmula 1, el piloto mexicano Patricio Howard, quien compite en la IndyCar, se unirá a la lista de 10 pilotos novatos que participarán en las pruebas de postemporada en Abu Dhabi este martes. Lo hará para la escudería McLaren, actual monarca en el campeonato de constructores. El tenista Novak Djokovic encendió la conversación futbolera al asegurar que la final del Mundial 2026 será entre México y Portugal. No le fue más allá al decir que los lusos se coronarán campeones. El serbio, ganador de 24 Grand Slams, dio su pronóstico durante su visita al Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1. Ahí dejó claro que aunque no es un experto en fútbol, la fiebre mundialista lo atrapó por completo. En la NFL terminó la semana 14 con el Monday Night Football. En duelo cerrado, los Cargadores de Los Ángeles vinieron de atrás para vencer en tiempo extra a los actuales campeones Águilas de Filadelfia por marcador de 22-19. Con este triunfo, los angelinos se afianzan en el segundo lugar del oeste de la Americana con 9 partidos ganados y 4 perdidos. De regreso al estudio, Miguel de la Cruz ya está con nosotros después de más de 9 días, Miguel, 10 días allá en Guadalajara, cubriendo. Se cerraron, ¿no? Sí, exactamente, verte aquí, directo, Exacto. en vivo y en directo, Miguel. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues bien, fíjate, asimilando la experiencia, de que cada edición es distinta, pero esta fue especialmente distinta, yo creo. Pudimos ver el jueves cuántos jóvenes fueron, jueves y viernes. Sí. El tráfico y la imposibilidad de llegar a la expo desde afuera por tantos camiones que llevan a los jóvenes y niños. Pero eso es buenísimo porque son generaciones que después van a regresar. Sí, y además muy interesante porque veías escuelas secundarias, también primarias, pero particularmente secundarias y de nivel medio superior. Cierto. Y todos buscando un pequeño rincón para acomodarse, ya sea que estuvieran comprando algo de cómic, pero también había libros, en sus aplicaciones estaban leyendo. O sea, mucha emoción, Miguel, muchas, de alguna forma, actitudes de los jóvenes, de las y los jóvenes, que pues reflejan cómo está este gusto por la lectura. Mira, algo que parece simple viene a ser la siembra de semillas lectoras, porque si no se motiva al joven así en grupo, entre tus cuates y de la escuela van, es difícil de otra forma, hay que conducirlos. Por eso también en la conferencia del balance yo le expresé a los organizadores
que se me hizo muy pertinente que llamaran a figuras que no tenían que ver con las letras. Gael García, Lo que Richard comentabas Gere, ayer, claro. porque eso llamó a mucho público que por sí mismo no iba a ir a la feria. Dije, aquí vemos, somos un gentío y seguimos siendo minoría de la minoría, ¿no? Es decir, fueron 953,000 personas. 100,000 más que el año previo. Son 45,000 personas más que el año anterior. Y aún con esas cifras, es muy poquita gente. Para el beneficio que da la lectura y la palabra escrita y el juego del pensamiento y la interacción entre gente pensante, sigue siendo una fracción muy pequeña de lo que es Guadalajara, y hay que tomar en cuenta que no solo son jaliscienses. Sí, de todas todas partes de la República y de muchas partes del mundo. Sí. Entonces, pues sí se entiende que esto tendría que crecer más y más y más y más, encontrarle condiciones adecuadas cada vez, pero qué bueno que en una feria de libros se vea tal cantidad de gente. Un centro de exposiciones, Miguel, muy amplio y que, como tú bien decías, pues había otras temáticas, otros personajes que no necesariamente estaban vinculados a la lectura, pero incluso lo veíamos en el mismo centro de exposiciones, que si bien ya están las editoriales pues con sus stands muy marcados, muy bonitos, pero también había otros stands y en todos había gente y sobre todo jóvenes. Si era lo relacionado con el fútbol, si era lo relacionado con los cómics, manga, ilustradores, en fin, todos tenían personas ahí visitándoles. Y lo bueno es que a un lado tienes más libros, o sea que esa es una ventaja. Exacto, pues muy bien, Miguel de la Cruz, una próspera edición número 39 y pues ya está anunciada la próxima, Italia, el invitado de honor, Miguel. Para los 40 años, así que estaremos muy pendientes, ya daremos los detalles en su momento, pero así va el avance, así que pues buena fil la número 39. Ahí está Miguel de la Cruz. Bueno, y el cineasta mexicano Matías Meyer escribió, produjo, dirigió y actuó Luis Riel y El cielo toca la tierra, película basada en un personaje que vivió a finales del siglo XVII en Canadá y fue un verdadero rebelde con causa. La película está realmente basada en el diario de prisión de este personaje, Luis Riel, que fue un defensor de los derechos de los pueblos indígenas en Canadá. Cinta filmada en blanco y negro, más allá de la belleza, per se de las imágenes, sino para ir acorde al pensamiento de la filosofía del personaje central. Por un lado, pues las fotografías de archivo que existen de la época en blanco y negro, entonces para hacer alusión a la época, pero sobre todo Luis Riel dentro de su poesía, dentro de lo que habla mucho del color blanco como un color de la pureza. Luis Riel o El cielo toca la tierra ya está en cines. Vámonos al libro del día, es La intrusa de Irene Pujadas, editada por Almadía. Este libro en voz de su autora. La intrusa es una novela sobre la protagonista, Diana, que es una chica a la que amigos y familiares le empiezan a decir que algo no funciona en ella. No saben muy bien qué malestar tiene, pero todo el mundo la empieza a ver mal. Y entonces ella, digamos que toma unas pociones y consigue como empequeñecerse y entrar a sí misma por su ombligo. Y entonces toda la novela es como un viaje interior en que Diana viaja literalmente por sus órganos buscando qué es lo que no funciona e intentando como arreglarse. Bueno, y luego con el 11 estamos a punto de comenzar la lectura de Ese montón de espejos rotos del maestro Gonzalo Celorio. Seguimos tramitando la entrega de cortesías de los libros. Tenemos tiempo, no se preocupen, avanzaremos 15 páginas por día y espero en breve ya enviarles a quienes obtuvieron su cortesía el libro, y los que decidan acompañarnos y adquirir su libro, vamos adelante, empezaremos la lectura ya muy en breve. Hoy se cumplen 132 años del nacimiento del poeta nicaragüense Alfonso Cortés. En su honor, el poema del día de Coplas del Peregrino, en su repatriación, en alguna parte dice: los astros tienen odios, rencores y egoísmos. Unos son como tigres y lobos del abismo y otros tienen tranquilos sueños, dulces anhelos. Quien lo solicite lo comparto por X @MiguelD, solo la de L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Dos cosas finales, Miguel. La sala de lectura, precisamente allá en FIL Guadalajara, también todo un éxito. Las personas se acercaron contigo, aunque no hayan seguido la lectura, pero ahí estaban compartiendo con el autor. Sí, le hicieron preguntas de
de gente que no había leído, pero le empezó a interesar la trama de los cuentos. Se integraron muy bien, aún sin haber leído, con el interés de darle seguimiento. Y además compraron el libro muchos de ellos. O sea que bien, estuvo muy bien. Buenísimo. Y la oportunidad que nos estás presentando, Miguel, también no la podemos dejar pasar. Leer al maestro Gonzalo Celorio después de que le hayan dado este premio Cervantes es una gran oportunidad. Sí, de veras, sí. Si yo fuera ustedes, me sumaba a leer. Por supuesto, y además pues va a estar el maestro Gonzalo Celorio. A las 7 en la hora del centro, un resumen en 11 Noticias. Renuncia Verónica Hernández a la Fiscalía de Veracruz, puesto que cubrió por 6 años. El Congreso Estatal aprobó que Lisbeth Jiménez quede al frente de la dependencia. Reitera la presidenta Claudia Sheinbaum que no asistirá al partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, pese a que la FIFA ya le obsequió el boleto. Seguirá el encuentro desde el Zócalo capitalino a través de pantallas gigantes y con su gente. Y en los siguientes días, la presidenta definirá la dinámica en la que se regalará el boleto a una niña para que pueda tener la oportunidad de observar este encuentro inaugural. Pronto se implementará la Secretaría de Educación Pública con un nuevo modelo educativo ciberbachillerato. Para abrir 130 planteles, contarán con aulas de cómputo y su educación estará enfocada en áreas de la tecnología. Inaugura el gobierno de la Ciudad de México en Tlatelolco la primera estación de policía de género en la capital. Este grupo de policías atenderá casos de cualquier tipo de violencia, acompañará a las víctimas en sus denuncias y detendrá a agresores en flagrancia. Llaman a juicio a Lenín Moreno, expresidente de Ecuador, acusado de presunto delito de cohecho en la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país. La investigación de la Fiscalía determinó que el exvicepresidente recibió sobornos millonarios durante la concesión y construcción de esta central. Pronostica el tenista Novak Djokovic que la final del Mundial 2026 será entre México y Portugal. Aclara que aunque no es un experto en fútbol, la fiebre del evento deportivo lo atrapó por completo. Recordemos el significado del moño naranja que aparece en pantalla y hemos portado a lo largo de estos días. Son 16 en total los días de activismo contra la violencia de género. Platiquemos ahora sobre la inauguración de una estación de policía especializada precisamente en el tema de género. Estará aquí en la Ciudad de México, en Tlatelolco, Michelle Guerra Sastre, titular de la Unidad Especializada de Género de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aquí en la capital estamos contigo, te saludamos y te vemos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Michelle, cuéntanos qué vamos a encontrar precisamente en esta estación de policía especializada en materia de género. La estación de policía especializada es un espacio en donde se van a concentrar aproximadamente solamente en esta estación 30 policías, mujeres y hombres, y algunas unidades que ustedes las van a ver en algún momento en la ciudad, que tienen un balizado morado. Y la característica de esta estación es que la policía que está ahí ha sido capacitada primero por un diplomado que se hizo en conjunto con la Secretaría de las Mujeres, y ahora están en proceso de certificación. La policía que tenemos ahí, pues además de cumplir con todas las capacidades y habilidades que tiene que tener cualquier policía, pues ellas y ellos son sensibles a la violencia de género. ¿Esto qué quiere decir? Que están preparadas y preparados para entender, por ejemplo, cuáles son los tiempos de las mujeres, cuál es este ciclo de la violencia por la que pueden enfrentar, y además atender específicamente las necesidades que nos vayan diciendo. Por ejemplo, si quieren hacer una denuncia, o si requieren medidas de protección, o simplemente requieren que nosotros de manera disuasiva estemos ahí acompañándolas u orientándolas las veces que necesiten. Bueno, la policía va a acudir.
Michelle, buenos días. Te saluda Elvira Angélica Rivera y pues siguiendo con esto que comenta, los tiempos de la violencia, los tiempos para expresar que alguien está sufriendo violencia pues son complejos. El primer contacto a veces que se puede tener con la policía es muy importante y pues a través de esta estación especializada en género las mujeres van a poder acercarse. ¿Cómo invitarías a confiar en la policía capitalina a todas las mujeres que estén sufriendo violencia o que quieran ayudar a alguien que está transitando por la violencia, para que se acerquen, para que confíen y para que pues permitan que la policía capitalina les auxilie? Sí, nosotros sí buscamos transformar la relación específicamente entre la ciudadanía y particularmente con las mujeres ciudadanas y la policía, y lo que estamos viendo o lo que estamos intentando es una estrategia de territorialización que nos ha mandatado el señor secretario, y la gente nos puede ver en la calle, nos puede ver platicando con ellas y con ellos. Diariamente en la estación de policía de Nonualco, las compañeras y compañeros salen a hablar con las vecinas, con los vecinos. Poco a poco las vecinas y los vecinos se han ido apropiando de esta estación de policía que se inauguró formalmente el día de ayer, pero ellas ya constantemente se acercan a preguntar. A veces no se atreven todavía, no están listas para denunciar, pero se acercan para pedir una orientación o nos están compartiendo que alguna vecina está sufriendo violencia. Entonces lo que se hace son estrategias no solamente de punitivas o de una persecución, digamos, que termine en una denuncia, sino de confianza y de prevención. Esto además se replica en la Ciudad de México, porque trabajamos de forma coordinada con las policías y los policías de los 73 sectores que están en la ciudad. Con ellas y con ellos también hemos salido a hacer patrullajes y que la gente nos conozca, que vea que las compañeras y que los compañeros no les van a presionar, que vean que los compañeros y compañeros están preparados para decirle a dónde pueden acudir. También que entendemos que muchas veces no va a ser en ese momento que lo requieren, pero se les deja sus datos y de forma pues sí, más empática y más amable, sin juzgar, sin estereotipos, se les hace ver que la policía va a estar ahí las veces que las y los necesiten. Entonces, yo creo que la forma en la que se va a transformar esta relación es con la práctica, y yo creo que la ciudadanía ya con la que hemos estado de manera muy cercana va a notar que se ha ido transformando la policía, que se ha ido profesionalizando, que no le van a batear, digamos, su caso, sino que van a poder confiar en la policía y en que les va a brindar la atención, y que además la policía, como dijo la jefa de gobierno ayer, se hace responsable. Si las tocan, nos toca a nosotros hacernos cargo. Bien. Michelle, acabas de dar pues una serie de puntos que nos sirven para entender por qué la necesidad de contar con una unidad especializada de género en la Ciudad de México, por la experiencia que tienes, de qué manera puede contribuir esta unidad para que disminuyan los índices de violencia. Ayer la jefa de gobierno también daba cifras de una disminución del 32% en el número de feminicidios, por lo menos de enero a octubre de este año, comparadas con el año anterior. ¿Cómo una unidad como esta puede contribuir a disminuir cualquier tipo de violencia hacia las mujeres en una capital como esta? Nosotros estamos viendo dos fenómenos. En un primer momento, pues la denuncia en violencia familiar va a aumentar. Esto porque no porque haya muchos más casos de violencia familiar, sino que al acercarse la policía, al estar mucho más en territorio con la gente, diciéndole y explicándole que puede denunciar y dándole pues a conocer todas las instancias a las que puede acudir, pues la denuncia en materia familiar aumenta, y esto digamos tiene una primera consecuencia en el que la violencia, por lo menos en estos casos donde empieza a haber esta denuncia en violencia familiar,
pues se impide que escale, ¿no? Eso, digamos, Sí. bueno, en un primer momento, porque recordemos que la violencia feminicida es la violencia más atroz, pero que viene de un escalamiento previo, sobre todo cuando se da en el ámbito familiar. Entonces, ese es un primer efecto que vamos a poder ver, que van a aumentar y que están aumentando las denuncias en materia de violencia familiar, porque la gente ya de forma más cercana tiene la información, y además que la policía especializada, cuando las víctimas nos llaman, pues incluso le ayuda y la traslada al Centro de Justicia para Mujeres cuando lo necesita, o a la Fiscalía Especializada en materia de violencia familiar, o a las territoriales para que ella pueda iniciar su denuncia. Y en un segundo momento, la policía tiene tareas de proximidad que hemos estado llevando a cabo de manera constante. Por ejemplo, cada semana salimos a hacer campañas vinculadas con la prevención del alcoholismo y la relación que tiene con la violencia de género. Cada semana ustedes van a poder ver a la policía dialogando y explicándole a las personas sobre el ciclo de la violencia, sobre cómo esta violencia escala, también para que puedan ver e identificar ciertos patrones de violencia que les pueden poner en riesgo, y entonces cuando se están encendiendo estos focos rojos, claro, y que tiene a la policía para apoyarle. La primera estación en Tlatelolco, Michelle Guerra, ¿se prevén más unidades, más estaciones, pues así, especializadas en violencia y pues para ayudar a las mujeres en otras alcaldías de la Ciudad de México? Sí, ayer la jefa de gobierno anunció que habrá más estaciones de la policía. En el transcurso del siguiente año nos van a ir diciendo en qué zonas estaría. Recordemos que la policía se divide en diversas regiones, bueno, en las 16 regiones. Sí. Entonces, sí se estaría previendo que existan más estaciones. Solamente comentarles que cualquier policía, aunque no sea una policía especializada de género, está obligada a atender de manera inmediata cualquier emergencia que las mujeres denuncien. Lo que hace esta policía especializada, además, es, junto con el compañero o la compañera que haya atendido de primera instancia o como primer contacto esta emergencia, es ir a apoyarle, asesorarle, para que de todas formas esta atención sea eficiente, empática y que no se revictimice. Claro, sobre todo ese último punto. Michelle Guerra Sastre, titular de la Unidad Especializada de Género de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México. Estamos en comunicación permanente contigo para que nos cuentes cómo evoluciona esta unidad. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias y buenos días. Muchas gracias, igualmente, buenos días. Gracias a ti. Vamos con otros temas. Mire, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, alertó sobre algunos quesos que consumimos, los cuales contienen aditivos y conservadores que podrían estar afectando de manera negativa nuestra salud. Mi compañera Araceli Aranday nos informa. Problemas cardiovasculares, cáncer, obesidad y en ocasiones problemas neurológicos en las infancias son solo algunos trastornos de salud que pueden ser provocados por la ingesta de aditivos, conservadores o altas cantidades de sodio. Estos ingredientes pueden encontrarse en productos procesados que se venden como quesos. La Procuraduría Federal del Consumidor alertó que existen en el mercado algunos quesos tipo manchego que en realidad son quesos procesados. Se analizaron 29 productos y tenemos algunos hallazgos importantes. En 5 casos, 5 productos, se resalta la palabra manchego, pero no cumplen con la norma para denominarse como quesos manchego. En realidad son quesos procesados. El uso de aditivos y conservadores son regulados por las instancias sanitarias de cada país. En el caso de México, es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Según la Organización Mundial de la Salud, los aditivos alimentarios son sustancias que se añaden principalmente a los alimentos procesados o a otros alimentos producidos a escala industrial con fines técnicos. Por ejemplo, para mejorar la inocuidad, aumentar el periodo de conservación o modificar sus propiedades sensoriales,
como olor, sabor y untuosidad. Sin embargo, su consumo en exceso o en altas cantidades en un mismo producto se ha asociado con problemas alérgicos de obesidad, diabetes, algunos tipos de cáncer, también alteraciones digestivas. Algunos colorantes artificiales han sido vinculados con el trastorno por déficit de atención de hiperactividad, TDAH, en la niñez. Durante la presente temporada navideña, en los hogares mexicanos se consumen, entre otros productos, el queso manchego. La revista del consumidor de la Profeco ofrece información sobre este producto. Aquí está la información disponible en la revista del consumidor, está el estudio completo y los argumentos incluso técnicos de por qué no se deben de considerar o no deben de poner en la etiqueta como queso manchego. La recomendación es leer la etiqueta del producto. Las imitaciones contienen grasa vegetal y bajo contenido de proteína. Revisar el precio porque un queso con menor contenido de grasa deberá ser más económico. 11 Noticias, Araceli Aranday. Iniciamos la información internacional en Minnesota, Estados Unidos. El Servicio de Migración realiza redadas en zonas donde residen miles de personas refugiadas de Somalia. Ya las autoridades de la ciudad de Minneapolis, de gobierno demócrata, han ordenado a la policía patrullar los vecindarios para evitar detenciones arbitrarias por parte de ICE. Nuestros policías no se coordinarán con los agentes de migración, solo lo harán en caso de perseguir a delincuentes o traficantes de droga. En tanto, la patrulla fronteriza ha advertido que son falsos los mensajes que circulan en redes sociales sobre el ingreso abierto a Estados Unidos por vía terrestre sin contar con una visa. Advirtieron que la frontera sigue cerrada a la migración sin documentos. Entonces, no se crean esa información de que la frontera está abierta o que hay una forma de asilo o algún apoyo para cruzar ilegal a los Estados Unidos. Les puedo decir que la frontera está más segura que nunca. La patrulla fronteriza ha confirmado además que quienes han sido deportados y reingresen sin documentos son sujetos a ser sentenciados a penas de prisión. Seguimos en Estados Unidos y es que el presidente Donald Trump destinará $12,000 millones a los agricultores de su país ante las afectaciones que han dejado al campo tanto los aranceles como las medidas migratorias impuestas por su mismo gobierno. Sin embargo, Donald Trump lo hizo ver como un excedente en los ingresos recibidos justamente por concepto de aranceles impuestos a productos de China y otras naciones. Me complace anunciar esta tarde que Estados Unidos se quedará con una pequeña parte de los cientos de miles de millones de dólares que recibimos en aranceles. Estamos ganando muchísimo dinero de países que se aprovecharon de nosotros durante años. Se aprovecharon de nosotros como nunca antes. Y seguimos en la Unión Americana porque la recién anunciada estrategia de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado distintas reacciones. La historia. Reacciones a la nueva estrategia de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien revive la llamada doctrina Monroe, el lema tan desfavorable a América Latina, América para los americanos, del presidente James Monroe en 1823. De inmediato surgieron voces de alarma dentro del país. Es más importante que nunca estar juntos para advertir y resistir, para combatir esta tendencia de la extrema derecha en América Latina y evitar guerras en esa región. El presidente del Consejo de Europa, Antonio Costa, fue más crítico. Recomendó a Trump no interferir en los asuntos internos de Europa, luego de que en su nueva doctrina se considera débiles a los gobiernos europeos frente a partidos de extrema derecha. Costa reiteró que son los electores europeos los que deciden el futuro de sus países, no agentes externos. Si bien esta estrategia continúa llamando a Europa como aliada, debemos actuar como tales. Los aliados no intentan interferir en la política interior de sus aliados, sino respetarlos. En un tono más diplomático abordó el tema la encargada de política exterior de la Unión Europea.
A Estados Unidos también le interesa que Europa perdure y que sigamos siendo su aliado y trabajando juntos. No siempre hemos estado de acuerdo en diferentes temas, pero creo que el principio general sigue vigente. Somos los mayores aliados y debemos permanecer unidos. En el polémico documento de abierto contenido injerencista, la administración Trump demandó a Japón colaborar en la defensa militar de Taiwán. Este mismo lunes, China dejó claro que Taiwán es parte de su territorio y llamó a Washington a acercarse y no a distanciarse. Respecto al informe sobre la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, China, la cooperación entre China y Estados Unidos beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación las perjudica. China está dispuesta a colaborar con ellos para promover el desarrollo estable y continuo de las relaciones bilaterales. El expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, fue llamado a juicio y es que está acusado de cohecho por irregularidades en la construcción de la mayor central hidroeléctrica de ese país durante el gobierno de Rafael Correa, cuando Lenín Moreno era vicepresidente. La investigación de la Fiscalía determinó que Moreno recibió sobornos millonarios durante la concesión y construcción de la central. El juez impuso como medida cautelar que Moreno se presente 2 veces al mes en la Embajada de Ecuador en Paraguay, donde reside con su esposa. Hablemos de las elecciones en Honduras del 30 de noviembre. Continúan en vilo porque, miren, en un nuevo y lento conteo de votos, el candidato que apoyó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el derechista Nasri Hasfura, mantiene la ventaja sobre Salvador Nasralla del Partido Liberal. El consejero electoral Marlon Ochoa ha demandado anular estos comicios ante múltiples inconsistencias. Tal como lo revelan los audios, 16.615 actas, equivalentes a 2 millones de electores, fueron retenidas después de ser enviadas desde cada centro de transmisión y recibidas en el sistema central del CNE, la noche de la elección, sin ser divulgadas. Mientras, el gobierno de Honduras giró orden de arresto internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández por los delitos de lavado de dinero y fraude. El fugitivo se encontraría presuntamente en Estados Unidos, donde fue liberado la semana pasada tras recibir el indulto del presidente estadounidense Donald Trump. Y mire, a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos que se conmemora mañana, 10 de diciembre, la Embajada de Francia aquí en nuestro país encabezó la campaña Proteger la Dignidad. Bueno, yo defiendo una vida libre de violencia. La embajadora francesa, Delphine Bourguignon, destacó que la campaña tiene el objetivo de hablar acerca de la diversidad de los derechos que existen y la importancia de proteger cada uno de ellos. Reafirmando que el compromiso con los derechos humanos es un compromiso de todos los días. Saludo con respeto y admiración a los defensores de derechos humanos. Sabemos que sin defensores no hay derechos humanos. Francia y México caminamos de la mano en este sentido. Los carteles diseñados por la artista mexicana Perla Sánchez destacan distintos mensajes como el derecho a la dignidad, el agua y la migración. Creo que toda la idea se empezó a concebir a partir del rótulo mexicano, ¿no? Empezamos como a concebirla desde esa manera. Entonces, el rótulo justo es esa manera libre de hacer las letras, ¿no? Incluso en las protestas, en las formas en donde se ponen las personas que defienden derechos, pues utilizan esa herramienta para poder justo nombrar y decir las cosas. Hablemos ahora de lo ocurrido con las mujeres en el Vaticano que recibieron un nuevo revés, y es que una comisión ha rechazado a las representantes femeninas el acceso a puestos jerárquicos dentro de la Iglesia Católica. ¿De qué manera? Nos cuenta Ingrid Sánchez. La inclusión de las mujeres ha llegado a casi todos los aspectos de la vida social y política de la humanidad, excepto el Vaticano.
Las fieles, convencidas católicas, mostraron gran decepción luego de que una comisión de alto nivel decidió que las mujeres no pueden ser diaconisas, argumentando que sería un primer paso hacia el sacerdocio. Quizás se pueda hacer algo. Incluso nuestro Señor tuvo mujeres que lo siguieron, así que no somos inferiores a los hombres. Organizaciones como la Conferencia de Ordenación de Mujeres se han manifestado para exigir que personas del género femenino sean consideradas para ocupar puestos no solo como sacerdotisas, sino que incluso puedan ser consideradas para ocupar el puesto de papa. En la pasada elección papal, de la que resultó elegido León XIV, lanzaron humo rosa para manifestarse. Hoy, las fieles advierten del peligro que representa que la Iglesia Católica persista en su negativa de incluir mujeres en más espacios eclesiásticos. La Iglesia Católica debería ser más abierta hacia las mujeres, porque de lo contrario se distanciaría de las iglesias protestantes, especialmente las anglicanas, que tienen líderes femeninas. De acuerdo con datos publicados por el Vaticano, a pesar del crecimiento de la población católica en lugares como África, en Europa se ha reducido ligeramente la cantidad de fieles y de practicantes de algunos puestos. 11 Noticias, Ingrid Sánchez. Bueno, hasta ahí la información internacional. Vamos a cambiar de tema. Mire, una revista científica retiró un artículo de investigación que afirmaba que el glifosato, un herbicida de amplio espectro, no presentaba riesgos graves para la salud. Y esto fue presuntamente por conflicto de intereses. Le contamos más de esto. Diversos agroquímicos tienen un impacto negativo contra el medio ambiente y la salud, una realidad que ha motivado documentales y denuncias ciudadanas. Ofrecen insumos, paquetes tecnológicos, pesticidas, venenos, con el argumento de controlar las plagas en el campo. Así lo consignó la serie Hermoso Veneno del mexicano Christopher Rogel Blanket, reconocida en el World Press Photo en 2023, a partir de una población de floricultores del Estado de México, que emplea de forma recurrente agroquímicos. El tema una vez más salió a la luz, ahora porque una revista científica, Regulatory Toxicology and Pharmacology, retiró un artículo publicado hace 25 años y en el que aseguraba que el glifosato no causaba daños a la salud, pero se retractó por falta de sustento científico. Este trabajo fue citado 781 veces. Esto pues es una conducta sistemática que han hecho las corporaciones transnacionales para poder influir en revistas científicas, cometer un fraude, y las revistas pues se prestan a ello al no pues hacer una investigación a fondo. Y esto es importante dado que el artículo pues es uno de los más citados y usado en los litigios que Bayer ha venido sosteniendo en contra de las demandas de víctimas. El glifosato es un agroquímico que el gobierno de México ha planteado sacar del mercado y sustituir desde el 2020, debido a estos riesgos. ¿Qué ocurrió? De acuerdo con los editores de la revista científica, ese estudio del año 2000 presentaba evidentes problemas éticos por los autores. Gary Williams, del New York Medical College, el único que está vivo. Robert Gross, de la Universidad de Utrecht, e Ian Munro, de la empresa de riesgos ambientales Intertek, señalaron que hubo conflicto de interés. Un caso judicial en Estados Unidos reveló además que empleados de la empresa Monsanto actuaron como escritores fantasma del paper. La existencia de estos artículos, de estos fraudes científicos, entre comillas, donde hay escritores fantasma, el ghostwriting de científicos con conflicto de interés. Las transnacionales de agroquímicos así han justificado el empleo del glifosato, sustancia introducida por Monsanto en 1974 para erradicar malezas. Hay motivos para revisar el empleo de la sustancia. En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer declaró que el glifosato es probablemente cancerígeno para los seres humanos y la colocó en la categoría A2, que considera su afectación en animales.
Varios países por ello lo prohíben. Desde el 2020, México, a través de decretos, ha buscado reducir su uso. Expertos destacan que es posible eliminarlo si se integran los esfuerzos de agroecología en el país. Hay acompañamientos agroecológicos en Sembrando Vida. Se anunció también recientemente un programa de apoyo a la semilla nativa. Lo que vemos es que hay distintos programas, pero lo que falta pues es una coordinación entre ellos desde el territorio. Con información de Rafael Guadarrama y Carlos Guevara, 11 Noticias. Ciencia contigo, Itzel Gómez Gurrola, bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, Lupita. Angie, auditorio del 11, el Instituto Politécnico Nacional recibió al biólogo británico-estadounidense Venki Ramakrishnan. ¿De qué conversó con las y los estudiantes? Carlos Guevara nos tiene la información. El siglo XX, el de la estructura del ADN y el código genético, finalizó con un descubrimiento excepcional, el de la forma y parte del funcionamiento de los ribosomas, la fábrica celular de proteínas sin las cuales no existiría la vida. Parte de este logro se debe a Venki Ramakrishnan, quien visitó el Instituto Politécnico Nacional para charlar con estudiantes y profesores lo mismo de biología molecular que de los retos de ser un científico migrante y el papel de la ciencia en el mundo actual. Y es que la ciencia es mucho más que buscar entender el funcionamiento del universo o generar una trayectoria profesional. Pero países que no tienen recursos como Singapur, que son extremadamente ricos, o Suiza también, que no tiene recursos, es extremadamente rica. El conocimiento y la tecnología son benéficos y más competitivos para la economía que los recursos naturales. Y ante la incertidumbre que las nuevas tecnologías pudieran ocasionar, hay que tener claro que solo son una posibilidad más para avanzar. Yo creo que la inteligencia artificial va a penetrar cada rama de la ciencia y pienso que los científicos pueden utilizarlo como una herramienta para acelerar los descubrimientos. Porque al final, el espíritu humano, inquisitivo y tenaz, prevalece. Yo creo que probablemente la mejor forma de llevar a cabo la ciencia es estar en un campo que te interese y resolver un problema que sea interesante para ti e importante para ese campo y empezar a trabajar con eso. Y si alguien sabe de tenacidad, es el Dr. Venki y su equipo. Entre 1999 y 2000 determinaron cómo era una subunidad ribosómica, usando complejas técnicas de cristalografía y microscopía, un descubrimiento clave para la biología molecular y que les valió el premio Nobel en 2009. Medio siglo antes, ni siquiera sabíamos cómo era el ADN y menos aún la existencia del ribosoma. Con imágenes de Miguel Escobar y Jonathan Ruiz, 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. John Martinis, recién galardonado con el Premio Nobel de Física de este año, advirtió que China acorta la distancia con Estados Unidos en computación cuántica. No es una declaración menor si consideramos que el gigante asiático ha establecido como meta superar a los estadounidenses para el año 2030. Ahora, el Nobel sostiene que ese avance podría ser mucho antes, sobre todo al considerar lo siguiente. Martinis fue clave en 2014, cuando Google alcanzó la llamada supremacía cuántica al resolver en 200 segundos un cálculo que habría tomado 10.000 años a una computadora convencional. Sin embargo, meses más tarde, en 2020, un equipo chino publicó en Science, una revista científica, que su sistema cuántico habría resuelto en solo 3 minutos una tarea que requeriría 600 millones de años en una computadora tradicional. Hablemos ahora de las zonas de sacrificio. Se les llama así a los territorios que están críticamente contaminados y degradados ambientalmente por las actividades industriales. En las zonas de sacrificio se prioriza el beneficio económico sobre la salud y los derechos de las comunidades locales. Es común que ellas padezcan enfermedades respiratorias, de piel, de cáncer e incluso muertes prematuras. Esta violencia a los derechos humanos afecta desproporcionadamente a las poblaciones vulnerables. Aquí en México, una zona de sacrificio es la región Tula
Atitalaquia, durante décadas se han combinado varias actividades humanas que han contaminado el agua, el aire y el suelo. De hecho, el río Tula es uno de los ríos más contaminados del mundo. ¿Cómo se llegó a tal magnitud? Bueno, primero por la contaminación de cementeras, una refinería que procesa petróleo crudo para producir combustibles como gasolina, diésel y combustóleo que abastece al Valle de México y al centro del país, y una termoeléctrica. Aquí la paradoja, gracias a esta termoeléctrica tenemos una parte significativa de electricidad aquí en el Valle de México, pero ahí donde se encuentra, en Tula, es un foco importantísimo de contaminación atmosférica. Por otro lado, también a quienes vivimos aquí en el Valle de México, cada que bajamos la palanca de nuestros excusados, el agua negra llega al río Tula. Por eso es uno de los cuerpos de agua con altos niveles de contaminantes. También en Hidalgo se generan 3,000 toneladas diarias de basura. El gobierno federal está implementando un megaproyecto para remediar esta situación. Es el Parque Ecológico y de Reciclaje. Con una inversión de 616 millones de pesos, se restaurará el río Tula y el río Salado, se saneará también la presa Endó y se transformará la termoeléctrica. A quienes viven en Tula, en Atitalaquia y Tlaxcoapan, participen este 14 de diciembre en la consulta ciudadana para decidir sobre la construcción de este parque. Bueno, hasta aquí la información de 11 La Lupita Angie. Pues importante este equilibrio que se tiene que encontrar, Itzel, entre el desarrollo, el suministro de energía eléctrica, que definitivamente sigue siendo la base de la vida urbana e incluso rural, pero también, pues por otro lado, la contaminación. A través de un proyecto como este que nos acabas de describir, este parque ecológico, ¿podría entonces equilibrarse un poco esa contaminación en la zona? Sí, y era un poco lo que platicábamos ayer también sobre los subsidios a los combustibles fósiles, y es este desafío del siglo, cómo a partir de las bases económicas que estamos teniendo todas las economías mundiales para producir energía y hacer todas nuestras actividades, eso al mismo tiempo soluciona un problema que es tener nuestra vida tal como la tenemos, pero está generando otros problemas más ambientales, de salud, de derechos humanos, y pues este es un ejemplo de cómo los subsidios a los combustibles fósiles están también implementados en ese ámbito, y es necesario transitarlos para dejar de subsidiarlos y también implementarlos en atender a la ciudadanía y a su salud. ¿Cuánto tiempo puede llevar el saneamiento de un río? Porque estamos hablando de uno de los ríos, el río Tula, que bueno, siempre es información que a veces desconocemos, de los más contaminados en el mundo. O sea, eso es terrible, recuperar un cuerpo de agua clara, limpia, y más si nos cuentas todo lo que tiene que ver con el uso diario que nosotros hacemos del agua, que se convierte en desechos y va a parar hasta allá. Desconocemos toda esta cadena y bueno, hay que limpiar. Lleva mucho tiempo. Lupita, tocas un tema muy importante y es una pregunta clave que también necesitamos mucha ciencia para responderla, porque depende de muchos factores. Y también parte de encontrar, imaginen que se toman muestras de agua para poder determinar los niveles de contaminación de metales o de otros elementos químicos. Entonces, se tiene que hacer toda una restauración del ecosistema. Entonces, podemos hacer una analogía de si vertimos agua o disolvemos alguna sustancia en el agua, bueno, esa agua ya se contaminó. Ahora, ¿cómo podemos eliminar eso? Hay varios procesos físicos, químicos que se pueden hacer, pero imagínense todo lo que implicaría un cambio de ecosistema. Y ese es el gran desafío. Claro. Pues ahí está, el reto sin duda, y por supuesto pues siempre el llamado a evitar el consumismo para que de alguna forma no sigamos fomentando este aumento en el uso de combustibles fósiles. Claro, y también ser conscientes, ¿no?, del agua que utilizamos aquí, la electricidad en la Ciudad de México. Por eso también si vemos una luminaria no nos cuesta nada pagarla, porque sabemos de dónde viene esa electricidad y cuáles son los costos de esa electricidad. Gracias, Itzel. Hasta mañana. Gracias. Te vemos mañana. Bueno, pues ahora vámonos hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Regresamos al estudio con un resumen de noticias. Detienen nuevamente al exgobernador de Chihuahua, César D., ahora por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano. Tipifican como delito la pederastia en San Luis Potosí. El Congreso local aprobó sanciones que van de 9 a 18 años de prisión a quien abuse sexualmente de una o un menor de edad.
Comienza la llegada de peregrinos a la Basílica de Guadalupe. Se prevé que 13 millones de personas visiten el Templo Mariano. Abre sus puertas la primera estación de policía de género de la Ciudad de México. Atenderá casos de violencia hacia las mujeres, acompañará a las víctimas en sus denuncias y detendrá agresores en flagrancia. Esta tarde se realizará una reunión entre funcionarios de México y Estados Unidos para buscar un acuerdo sobre la entrega de agua conforme al Tratado de 1994 que administra este recurso proveniente del río Colorado, el río Bravo y el río Tijuana. El actor Diego Luna y el director Guillermo del Toro son los mexicanos nominados a los Globos de Oro. Diego Luna compite por su actuación en Andor en la categoría de Mejor Actor de Drama en Televisión y Guillermo del Toro nominado a Mejor Director, sí, por Frankenstein, que también recibió otras 3 nominaciones. Y seguro se los van a llevar. Definitivamente es la antesala siempre del Oscar, entonces muy pendiente de cómo les va en los Globos de Oro. Pues por lo pronto nos vamos, Guadalupe. Así es. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y a través de nuestras redes sociales. Que tengan un excelente martes. Buenos días.